¿Qué tal? Hoy estamos de nuevo aquí en Final Abierto, en televisión regional. Hoy aquí desde el Café El Cairo para meternos con un tema que es muy importante y que va a ser un tema que va a discutir la Argentina en los próximos meses. La posibilidad de la despenalización del consumo de droga para uso personal. Un tema muy polémico, pero también muy necesario de abordar porque el consumo de droga en la Argentina y en la provincia de Santa Fe en especial se ha acrecentado y está muy vinculada al delito. Para eso vamos a traer hoy aquí a Final Abierto al diputado nacional Fabián Peralta, un hombre del GEN, de una agrupación que está a nivel nacional conducida por Margarita Stolbizer, un hombre que está trabajando en ese tema y nos va a contar cómo se va a desarrollar en el Congreso de la Nación el abordaje de esta cuestión en los próximos meses. No se vaya, Final Abierto con Fabián Peralta del GEN aquí en nuestro programa. Bueno, ¿qué tal? Estamos hoy en Final Abierto nuevamente aquí en el Café El Cairo. Hoy vamos a charlar con el diputado nacional Fabián Peralta, un hombre del GEN aquí en Rosario, es un desprendimiento del radicalismo, integrante del Frente Progresista, un hombre que trabaja muy fuertemente en la cuestión de prevención de adicciones y ese va a ser justamente el tema principal que hoy vamos a charlar, además de la cuestión política en general. ¿Qué tal, Fabián? Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un poco en esta semana que pasó y en las semanas que vienen, está teniendo relevancia la discusión acerca de la posibilidad de despenalizar el consumo personal de drogas en la Argentina. Un tema que se viene hablando de hace muchos años, pero que parece que ahora finalmente podría encontrar una veta, vamos a decir, parlamentaria con chances reales de avanzar. ¿Cuál es tu trabajo en eso? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo fue la experiencia de esta reunión que se hizo la semana anterior a propósito de unificar proyectos distintos, entre los cuales hay uno tuyo? ¿Cómo está esa situación? Mirá, empiezo de atrás para adelante. Sí. La reunión que se realizó hace una semana con distintos autores de proyectos, la diputada Conti y la diputada Donda, el diputado Gil Lavedra y un proyecto que habíamos presentado nosotros, fue una reunión positiva. ¿Por qué? Porque todos los proyectos tienen una base en común que la podríamos resumir diciendo que todos los proyectos cambian la actual ley de drogas y cambian el paradigma, cambian de qué manera estaba estructurada la actual ley de drogas, que era el siguiente. Hasta ahora se pretendía a través de la ley, a través del sistema penal, reprimir que una persona vaya a comprar una sustancia ilegal. Entonces, a una persona que tiene un problema de consumo, un problema de adicción, que se la encontraba con una cantidad de sustancias que tenían que ver para el consumo personal, el Estado lo que hacía era penalizarlo, iniciar una causa penal y en muchos casos obligarlo a hacer un tratamiento de rehabilitación. Los proyectos que estamos trabajando ahora cambian ese paradigma y lo que se pretende es, primero, realizar una política preventiva muy intensa y seria, cosa que hasta ahora no hubo. Y segundo, una vez que la persona, el ciudadano, cae en una situación de consumo o de adicción, el Estado ofrecerle la posibilidad de que se rehabilite a través del sistema público, o sea, del sistema sanitario. ¿Qué hace y qué nos dice además? Todo este trabajo que venimos realizando en el Parlamento tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema donde hace 2 años le dijo el Poder Legislativo que la actual ley es anticonstitucional y por lo tanto tiene que ser modificada. Perdón, viola el artículo 19 de la Constitución. Exacto. Puntualmente hace referencia al artículo 19, donde en palabras sencillas dice que si una persona está realizando un acto que no perjudica a tercero y es mayor de edad esa persona, tiene todo derecho a llevar adelante ese acto siempre y cuando no perjudica a terceros. O sea, consumir, que aunque lo esté perjudicando a su salud o, digamos, como fuera, no es menester del Estado interpretar esa situación. Exacto. Claramente dice que no corresponde a los jueces definir si eso está bien o está mal. Sí le dice al Estado que tiene que realizar campañas preventivas fuertes, que una persona, digamos, para poner un ejemplo más gráfico, es lo que puede pasar ahora
con el tabaco o con el alcohol, que son drogas legales donde el Estado prohíbe la venta a menores, donde el Estado claramente dice cuál es el daño que causan a la salud y donde una persona si consume y causa daño a tercero, como puede ser un accidente de tránsito, tiene su situación judicial, pero si no es así, si no causa daño a tercero, es dueño de hacer con su vida lo que crea. Ese es el camino sobre el cual estamos transitando y también dice el fallo de la Corte y también nosotros creemos que se debe focalizar el combate al narcotráfico apuntando al narcotraficante y no al consumidor, que claramente es una víctima. Ahora, Fabián, digo, si de pronto fumar marihuana o consumir cocaína, aunque sea en términos personales, pasa a ser una cuestión despenalizada, alguien podría decir, bueno, pero hay muchos jóvenes o mucha gente que pasaría a consumir de manera un poco desmesurada, vamos a decir, como que podría el consumo aún acrecentarse y acrecentarse la violencia o los problemas sociales que derivan de esto, digamos, como una mirada de algunos sectores que dicen esto. Esto no sería así, ¿por qué? ¿Cómo sería? Bueno, lo primero que hay que decir es que penalizando al consumidor, cosa que se viene haciendo en las últimas décadas, 20, 30 años, hoy tenemos en Argentina mayor tráfico, mayor consumo y mayor producción de sustancias ilegales. Acá lo que estamos tratando y debatiendo en el Parlamento no es la legalización de las distintas sustancias que hoy son ilícitas, sino lo que estamos diciendo es que a una persona que es adicta o que es consumidor no se la puede penalizar porque además a esa persona le acarrea una cantidad de inconvenientes. Laborales pueden ser, una persona con una causa penal puede tener inconveniente para conseguir trabajo. También se le obliga a esa persona a tener, sobre todo en los sectores humildes, una situación muy compleja con la policía. Uno tiene que tener en cuenta que está legislando con esta justicia y con esta policía. No son pocos los casos donde a un chico por encontrarle un cigarrillo de marihuana, la policía le cambia la posibilidad de iniciarle una causa trocándole la posibilidad de que haga algún trabajo, entre comillas, para esa misma policía. Es decir, se le coloca a los chicos en una situación de vulnerabilidad muy importante. Y nos parece a nosotros que despejándolo, sacándolo del ámbito criminal, del ámbito penal, esa persona que tiene una adicción incluso tiene mucho más chance de acercarse a un hospital público. Hoy se acerca a un hospital público una persona que desde el punto de vista penal perfectamente puede estar enmarcada en una acción judicial. Con lo cual muchos chicos no se acercan porque tienen esa posibilidad de que el médico pueda o no ocasionarle algún problema judicial. Entonces nos parece que despenalizando cambiamos el eje. ¿Cómo va a impactar esto en el consumo? En eso hay teorías, tantos que dicen como que puede haber un aumento de consumo en un primer momento y después se estabiliza, que yo creo que puede pasar eso. Y hay otras teorías que dicen que no, que se mantiene el consumo. Hay un ejemplo bastante claro, práctico, que fue cuando en Estados Unidos se intentó y se implementó de hecho la ley seca, donde queda claramente demostrado que a través de la prohibición no se resuelve el problema, se generan mafias, se generan todo un circuito criminal bastante peligroso donde, insisto, acá hay que ver al ciudadano, al consumidor ocasional o al consumidor problemático como una persona que tiene problemas y que el Estado no puede ampararlo desde el sistema penal. Fabián, la ciudad de Rosario, hablando del tema de consumo de drogas, especialmente en los últimos años se ha transformado en un lugar complejo en ese sentido. Sí. Se discute mucho sobre los kioscos de venta en los barrios, sobre todo en los barrios más pobres de la ciudad. ¿Qué está pasando con la droga en Rosario? ¿Cuál sería la nueva caracterización de la ciudad de Rosario en relación a su vínculo con la droga? Rosario pasó a ser una ciudad importante en el tráfico, en el consumo. Sí, mira, yo creo primero que Argentina durante muchos años fue calificada como un país de paso. Y la verdad que esa misma definición es una definición que confiesa una situación grave. Un país se convierte de paso cuando la droga entra y sale fácil del país. Esto quiere decir cuando los controles no están funcionando. Santa Fe, dentro de esa estructura de país de paso, es una provincia estratégica. Y es estratégica
Por lo siguiente, Santa Fe conecta a través de la Ruta 11 con un país productor de marihuana como es Paraguay. Santa Fe conecta a través de la Ruta 34 con países productores de pasta base como pueden ser Bolivia y Perú. Pero además Santa Fe tiene otros dos componentes que son muy importantes. Primero, la posibilidad de obtener precursores químicos a través de todo el desarrollo industrial químico, de la industria química que tiene Santa Fe. Los precursores químicos son las sustancias de uso, algunas muy común, como el querosén, como la acetona, como el éter, que son fundamentales para procesar la pasta base que viene de los países productores. Y el otro componente importantísimo que tiene Santa Fe es el río Paraná. Son cientos de kilómetros que nos comunican con Europa a través de la hidrovía, entonces es práctico para una organización criminal establecer bases en nuestra provincia que tengan que ver con la posibilidad de exportación y esa erradicación de organizaciones criminales siempre tienen además como consecuencia secundaria un desarrollo en el propio lugar donde se están radicando. En este caso, Santa Fe, más particularmente en las zonas marginales donde nosotros vemos a lo mejor con mayor crudeza el tema de ajuste de cuentas, de asesinatos, que tienen que ver con disputa de cargos. Pero sin duda... Disputa de cargo, perdón, al interior de las organizaciones criminales. Sí, o de cargo de la propia organización, de disputa de poderes internos o entre distintas bandas. El tema es, esta cantidad de kioscos que nosotros conocemos en cada uno de nuestros barrios son la base de una pirámide que en algún momento se empieza a afinar, se empieza a elevar y empieza a quedar en pocas manos. Y es ahí donde el Estado tiene que tener una política mucho más agresiva y donde el tema del lavado de dinero es fundamental. ¿A esas pocas manos viven acá en Rosario o no viven acá en Rosario? Yo creo que hay de todo, que sí, y que sin duda tiene que haber profesionales del derecho, profesionales que tengan que ver con las ciencias económicas, que estén a favor de esas organizaciones, porque el principal problema que tiene una organización criminal es cómo ingresa en el circuito lícito la cantidad de dinero que se produce en este negocio, que además deja márgenes de ganancia muy importantes. Entonces eso no se puede hacer sin asesoramiento profesional y yo siempre digo que vamos a avanzar en la lucha contra el narcotráfico cuando algunos profesionales, algunos supuestos empresarios terminen procesados o terminen enjuiciados por el tema de pertenecer a una organización criminal. La policía de Santa Fe también se la supone, de hecho ha habido una enorme purga que ha hecho la gobernación en los últimos meses, no sé si con qué resultado, bueno o no, pero digo, hay una gran preocupación respecto de la posibilidad de policía infiel vinculada con estos negocios. No sé cuál es tu diagnóstico en ese sentido. Mira, nosotros presentamos hace un año con el hijo de Pablo Escobar Gaviria un documental que él hizo que se llama Pecados de mi padre. En ese documental él mismo expresa que el narcotráfico tiene un aspecto nocivo muy importante en lo sanitario, tiene una implicancia en lo que es el delito común muy importante, pero él juzga el principal problema del narcotráfico a cómo va contaminando distintas esferas del Estado, entre ellas las fuerzas de seguridad, sin duda. Y acá tenemos una situación difícil de resolver porque sin policía no podemos resolver este tema y a veces con sectores de esta policía tampoco, al contrario, se profundiza. Es como una encerrona trágica, vamos a decir, en algún punto. Es complejo, creo que el gobierno de Santa Fe en estos últimos meses y el ministro Corti ha dado una señal positiva que es conducir políticamente la fuerza, que creo que ese es un paso para cualquier desarrollo que quiera tener esa política, tiene que tener una conducción muy férrea y creo que lo está haciendo. También es cierto que uno no puede pasar a retiro 40 comisarios toda la semana porque no va a la fábrica al día siguiente y pide 40 comisarios nuevos, todo un proceso muy complejo. Pero creo también que acá el poder político tiene una responsabilidad y tenemos una responsabilidad, que en los últimos años fue un tema que en el mejor de los casos se tocó mirando para otro lado, se trató de dejarlo en un costado. No hay en las plataformas políticas en ningún apartado que diga concretamente qué hacer con el narcotráfico. No sé, en ningún lado se habla de crear una agencia federal que toque el tema narcotráfico o la creación de la policía judicial. Algunos elementos que creo que la estrategia de tener distintos tipos de policía hacen factible que la contaminación sea más diluida, es decir, es más difícil tener la posibilidad de comprar funcionarios si hay distintas fuerzas de seguridad que si hay una sola, mucho más sencillo. Pero creo que
El poder político tiene que dar una señal muy fuerte de que no estamos dispuestos a convivir con el narcotráfico y de que el que quiera trabajar como corresponde se sienta respaldado y el que no, mínimamente se sienta observado, porque hoy da la sensación de que todo vale. Fabián, para ir cerrando este tema, en el Congreso de la Nación, donde vos estás, ¿qué chances reales hay de que esto prospere, digamos? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que siempre para que cualquier ley se lleve a cabo se necesita de algún modo el apoyo de la fuerza mayoritaria. Seguro, la seguro. fuerza mayoritaria estaría involucrada, sé que hubo algunos sectores de la fuerza mayoritaria. ¿Cuál es tu evaluación política de esto? ¿Y qué le podemos decir a la gente en el sentido de que si en 3, 6 meses tal vez podemos tener alguna ley de despenalización o no? ¿O es demasiado ambicioso pensar eso? No, yo creo que perfectamente en la Cámara de Diputados el mes que viene, el mes de junio, lo vamos a estar tocando. Nosotros tenemos el 31 de mayo una reunión conjunta de la Comisión de Legislación Penal y Prevención de Adicciones, que son las dos comisiones que tratan el tema. Así que yo estimo que en el mes de junio en diputados se puede tratar el tema. Es un tema que, si bien hay proyectos de distintos bloques, yo no creo que se vote masivamente cada bloque por sí o por no. Creo que sobre todo en los bloques mayoritarios va a haber sectores que voten afirmativos y otros. ¿Se viene el voto transversal, tipo sí. matrimonio igualitario? Yo creo que sí, que excepto en bloques muy extremos como pueden ser el PRO, que seguramente lo votará en contra mayoritariamente, en el resto de los bloques va a haber votos en una y en otro sentido. Me parece que en el Senado, por lo que también está indicando el Poder Ejecutivo, porque acá se dio una señal importante de mi punto de vista, que fue el reemplazo del secretario de la CEDRONAR, que antes estaba el doctor Granero y ahora está el doctor Bielsa. El doctor Bielsa tiene otra mirada. Antes en el propio Ejecutivo había dos miradas contradictorias, ahora está unificada esa mirada, y además creo que la posición y la postura del secretario Bielsa es distinta, no solo desde el punto de vista ideológico, sino que desde el punto de vista de producir una discusión mucho más amplia. De hecho, en enero me convocó para charlar sobre este tema como diputado de la oposición, y nobleza obliga. Me parece que en la medida que el oficialismo haga de este tema un tema que involucra a todos los sectores, vamos a ir construyendo algo que se parezca a una política de Estado, y sin duda con una política de Estado vamos a estar mucho más cerca de darle respuestas más serias y más acorde a los momentos que vivimos a la sociedad. Te agradezco mucho, Fabián. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Bueno, ahora los vamos a presentar a Carlos Comi, otro diputado nacional de la coalición cívica ARI, que nos va a contar en qué queda esa agrupación que entró en una fuerte crisis a partir de la derrota electoral del año 2011 y que ahora, como novedad, presenta el alejamiento, ya parece definitivo, de Carrió de esta agrupación, que se plantea iniciar un camino por sus propios medios. Carlos Comi, aquí en Final Abierto. Estamos aquí en Final Abierto, ahora con el diputado nacional Carlos Comi, del espacio ARI Coalición Cívica o Coalición Cívica ARI. Carlos Comi, un hombre de la ciudad, un hombre con historia en el radicalismo, un hombre que ahora está en esta nueva situación del ARI con el alejamiento de Carrió. Queremos que nos cuente entonces cómo es ese proceso político de una fuerza que tuvo una derrota electoral el año pasado, pero que ahora se está reconfigurando, buscando una nueva forma de intervenir aquí en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Una fuerza que ha sido importante en los últimos años y que ahora buscará el modo de seguir presente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, ¿qué pasa con la coalición cívica? Se alejó de Carrió, Carrió sigue. En la reunión que se hizo
en esta semana pasada, en este congreso del ARI, hay una declaración de decir, bueno, Carrió no vino porque en realidad no estaba en el país, pero me parece que hay una cuestión política, no solo una cuestión técnica de si está o no en el país. ¿Cómo es la situación del ARI hoy respecto de Carrió? Nosotros, como bien decía, tuvimos una derrota muy fuerte el año pasado, mucho más fuerte que la que el más pesimista pensaba. Y bueno, tuvo sus excepciones. Yo creo que Santa Fe, la gran elección de Pablo Hapkin, que por nada, por 5.000 votos no fue diputado, fue una de ellas, pero en términos generales fue durísimo. Y por supuesto eso abrió una discusión, porque un partido que pasa de un 25% a un 1%, me parece que algo mal hicimos. Nosotros nos hacemos cargo de la derrota no era de Lilita, es de todos, y más de lo que ocupamos responsabilidades. Y ahí acordamos con ella empezar una nueva etapa donde el partido iba a ser dirigido por nuevos dirigentes. Este fin de semana Pablo Hapkin fue electo secretario general, hubo algunos meses que fue Adrián Pérez. Y ella a su vez le iba a poner toda su energía en su trabajo legislativo y en el movimiento de resistencia humanista, ¿no? Algo que está más ligado a sus creencias más personales, pero no a la lucha política en sí, o en principio no a la lucha política. En eso estamos. Por supuesto esto causa algún enojo, porque algunos que por ahí son más papistas que el Papa se enojan y piensan que este camino implica dejarla de lado a Lilita. No pasa por ahí. Lilita es una mujer extraordinaria, valiente, le ha dado mucho al país y seguramente tiene mucho más para darle. Por supuesto, hay una relación con la sociedad que no está bien y que hay que ver si se puede reconstruir. Pero yo la respeto mucho, la quiero mucho. He aprendido mucho de ella, a veces no pienso como ella, se vio ahora en la votación de YPF diciendo, pero bueno, esto es la política. Lo que está por verse es si van a poder acordar o no también con Lilita en el Congreso. En el caso YPF, en tu caso que con el diputado Piemonte, ¿verdad? Votaron favorablemente en general, hubo otros diputados del mismo espacio que se abstuvieron. Bueno, ¿cómo evalúa esa situación? Porque por otro lado, desde una posición, digamos, es el voto favorable en general, pero a su vez con una posición muy crítica respecto a otros aspectos de esa ley. ¿Cómo evalúa esa situación? No, yo creo que siempre es sano, ¿no? Porque cuando hay una diferencia, más en un tema como este. Nosotros votamos, y yo en particular, por lo que pensé toda la vida. Yo siempre pensé que la privatización de YPF era la peor infamia que en términos económicos se había producido en democracia. Similar al indulto, el día del indulto era igual del día de la privatización de YPF. ¿Cómo iba a votar en contra el día que el Estado lo recuperara? Uno de los problemas era Debido, bueno, Debido ya no está de ministro, pero no al frente de la empresa. La verdad que no le creo casi nada, ¿no?, a este gobierno, pero bueno, estas cosas pasan, son circunstancias. Digamos, la recuperación de YPF yo la pensé en términos de 10 años, de 20, de 30. Recién se lo decía a los chicos que me preguntaban en una escuela que vengo a dar una charla. Voté para que cuando ustedes sean adultos el Estado haya recuperado una petrolera y bueno, después verá qué lugar en la historia le queda a algunos personajes que hoy tienen poder y que veremos si quedan en los libros de historia en las páginas buenas o malas, pero nosotros, yo creo que hay que votar. Si uno es diputado también pensando por el futuro, por el país, a veces hay que salir un poquito de esa mirada chiquita de la lucha política coyuntural de ahora, si esto conviene, si conviene al 2013, me parece que hay que mirar un poco más allá. No te quisiera hacer hablar obviamente de un partido que no es el tuyo, en este caso como el radicalismo, pero una de las incógnitas de la política argentina en el universo opositor, vamos a decir, es si el radicalismo logrará recomponer y de algún modo encabezar una alianza donde también ingrese el socialismo, o si al revés Wiener será quien encabece una gran coalición de estos sectores, digamos, radicales, progresistas. ¿Cómo te parece que evoluciona en ese sentido? Porque me parece que hay dos expectativas distintas ahí. Ojalá vayamos a un acuerdo, ojalá. El modelo es Santa Fe, y si no hay que competir. La legislación nacional lo permite. Entonces esto es lo que nosotros quisimos hasta último momento y no pudimos porque bueno, no había voluntad ni en el radicalismo, ni en el socialismo, ni tampoco en nosotros, tampoco Lilita quería. Pero nosotros, aquí hay que armar un espacio amplio, más amplio que el FAP. El FAP es una experiencia interesante, pero me parece que
que debe contenerlo, como bien decís, al radicalismo, y después competir, buscar la forma. En Santa Fe se compitió y después se armó una propuesta común, y me parece que eso lo permite la ley, pero creo que eso debiera ser mucho más natural de lo que es. Por supuesto, los partidos a su interior tendrán que pasar la prueba, porque ni el FAP se va a querer exponer en principio a una interna con el radicalismo que sabe mucho de internas, y el radicalismo no estará dispuesto a resignar un liderazgo. Bueno, pero hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma porque la sociedad necesita una alternativa. Está bien, Carlos, y para terminar, este año en la Cámara empezó bastante intenso, digo, con bastante actividad. ¿Cómo estás imaginando lo que viene y cómo estás imaginando tu rol en la Cámara que viene de acá al año en curso? Yo creo que va a ser un año muy intenso. Está muy bien que haya mucha actividad porque lo peor es la situación del año pasado. Había un clima donde, bueno, no había ningún tipo de acuerdo y el oficialismo no se prestaba a dar el quórum si no lo juntaba la oposición, y la oposición ya tenía demasiados problemas y no podía juntar. Era un empate ahí. Y la verdad que era una vergüenza, a mí me daba vergüenza cuando la gente te para por la calle, porque la política en Rosario es así. O sea, vos salís en la calle media cuadra, te para un tipo, otro te hace un reclamo, que te digan, che, ¿cuándo van a ir a laburar? Claro. Era una situación absolutamente vergonzante. Me parece que está muy bien que ahora haya mucha producción, las comisiones están funcionando, el Congreso está funcionando. Después, bueno, muchas veces la mayoría, bueno, no está de acuerdo, a veces no tanto. Ha habido muchas leyes que hemos sacado por un consenso general, importantes, pero bueno, se producirá, y ese es el juego de la democracia, y para eso estamos ahí. Y los que somos diputados por Santa Fe también, si bien somos diputados del pueblo de la nación, también para llevar ahí los problemas de los santafesinos, de todos, ¿no? Del norte, del centro, del sur. Y bueno, para eso estamos sentados, y para eso el Estado nos paga un buen sueldo que hay que ganárselo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un placer. Bueno, disfrutamos de este programa número 6 de Final Abierto en el ciclo 2012, un programa realmente para disfrutar porque tuvimos dos temas distintos, pero creo que han convivido muy bien en el mismo programa. Fabián Peralta y el tema de la despenalización de las drogas, y Carlos Comi, ¿a dónde va la coalición cívica? La posibilidad, el desafío que se plantean los dirigentes que no tienen tanta visualización nacional de suceder a Carrió en la conducción de ese partido, que ha quedado reducido y con posibilidad de extinción en tanto los nuevos dirigentes no sepan reconducirlo. Bueno, esto fue entonces Final Abierto, los esperamos la semana que viene, muchas gracias.